Hay una parte que es la obvia que vamos a obviar. El presidente Grogui y su carácter de marioneta ya sometida por entero a los arbitrios de Cristina, el aislamiento, distanciamiento preventivo que servirían para nada, el avasallamiento de la justicia. Ahora el fake allanamiento a Macri, ordenado por un juez, compañero suyo del cardenal Newman, etc. Es la parte de los onanistas de una oposición francamente berreta, contra la que cabría medir si está bárbaro subir a Macri al ring. Ya se hizo en 2007, no funcionó muy bien, que digamos. Presumir que la táctica sirve para enfrentarlo con Larreta, o entender que son lo mismo. Toda esa parte, en verdad, no nos interesa demasiado, más que como integrada a un conjunto, y ni siquiera es entretenida periodísticamente. Hay otra parte que nos parece sí amerita complejizar el análisis dentro de las armas que uno pueda tener. ¿Han visto que cifras, antecedentes y proyecciones de la pandemia y del dólar tienen un elemento en común? Están permanentemente rodeados de polémicas. Pero claro, hay diferencias muy significativas entre los alcances de una cosa y la otra. En el caso de la peste, excepto por ese marzo e inicios de abril con la cuarentena respetada casi a rajatabla, marzo y abril que parecen remitir a un tiempo de otro siglo, se precipitó y continúa cada vez con mayor ímpetu un debate alentado desde las usinas opositoras al gobierno con el fin de desgastarlo cuanto se pudiera. Trabajan para que la única norma sea la responsabilidad individual, sin importar el costo sanitario, o al revés, estimulando que sus consecuencias agujereen al oficialismo. Comparan resultados con países completamente ajenos a nuestro mapeo demográfico y comportamiento social. Dan lugar a toda estadística aislada que sirva a sus pretensiones de mostrar que el gobierno está a la deriva. Ignoran todos los retrocesos a que se ven obligadas las propias naciones, exhibidas como ejemplares, en algún caso también. De esta mañana mismo, recomendación de nuevo confinamiento en vastas zonas del Reino Unido, España. Las advertencias de que la segunda ola de contagios en Europa puede ser peor que la primera. Animan que la vacuna está al caer, como si se tratase de que la ejecución logística será soplar y hacer botellas. Cuidado, eso también sirve a las intenciones de propender al relajo. Y sobre todo, inquieren en forma despectiva, grosera, gracias a esa comodidad execrable que confiere el poder de una cámara, un micrófono, un escrito, unificados en la misma ofensiva. Inquieren para qué sirvió el esfuerzo hecho al comienzo, si total terminamos con esta cantidad de contagiados y muertos ubicable entre los peores récords mundiales. Esto es lo más machacado en las últimas 2 semanas. Estamos entre los peores.
Lo evitado, naturalmente, nunca fue ni será noticia. Jamás. Sin embargo, la alianza recalcitrante del imperio económico más espeso y la sección, digamos, más penetrante de los medios de prensa dirigidos por el trío más mentado, no logra vencer ni de manera terminante, ni mucho menos, en esa batalla por el sentido común, por la construcción de subjetividad. Hay disputa. Y no solo que hay disputa, una enorme porción de la ciudadanía responsable, que aquellos entes de propaganda solo ubican entre quienes ven agredida a la democracia, no compra que todo fue y es al divino botón, no compra que ya es hora de relajarse, no compra que si es necesario debe salirse a la calle contra desestabilizadores y frikis. Inorgánicos, espontáneos, apenas republicanistas y hasta sanmartinianos, según la prédica de operadores caricaturescos que avergüenzan a las mejores tradiciones del periodismo argentino. En cambio, alrededor del dólar sucede que prácticamente toda acción le deja algún campo servido, si no todo, a la oligarquía económico-financiera que otrora uno se animaba a definir sin pruritos expeditivamente como el enemigo. Si sobre llovido mojado se tropieza con errores de comunicación a veces alarmantes en el gobierno, desde ya que es mucho peor. Seamos cero originales. Por razones históricas, culturales, empíricas o como se quiera definirlas, el dólar es una interpretación y vocación argentina que está lejísimos de incidir solamente entre los sectores de clase media, porque aún en los denominados populares es signo de la percepción acerca de lo que verdaderamente ocurre y o puede esperarse. Y pasa a ser sustantivo cómo se interpreta, qué se cree, no cuál es el grado de solidez de la creencia. Ya de por sí es enfermizo y enfermante que haya el dólar solidario, el dólar contado con liqui, el dólar bolsa, el dólar ahorro, el dólar Banco Nación, más claro, el libre o blue o ilegal, lo cual no sucede en parte del mundo alguna. Pero es menester entenderlo como el resultado de la estrategia extorsiva del poder económico dominante y no cual debilidad del que nos pasa a los argentinos. Suponemos que la pregunta sigue siendo si acaso hay medias tintas conducentes para resolver este entramado dramático desde el que todos sabemos o juzgamos que la cotización del libre, legal, ilegal, blue, determina qué pasará con los precios. Si esa interpretación es técnicamente incorrecta, debido a que ni los productos transables de exportación e importación ni la actividad productiva doméstica
se rigen por el dólar de las cuevas, bueno, no cuenta para nada o casi en la realidad realmente existente. La economía, según enseñan todos los manuales, filósofos, gestores e intelectuales de izquierda y derecha de cualquier circunstancia y sitio, debe incluir las expectativas veraces o manipuladas del grueso social. Entonces, en la eterna coyuntura estructural argentina, el dólar, el que importa en términos sociales, no debería justificar más que la especulación de un sector. Nunca pasó. Y resulta que esta semana, al día siguiente de lo enunciado como el supercepo, que tampoco es inocente, todo lo contrario, como denominación, ya se multiplicaron los datos sobre empresas e intermediarios que aducen estar incapacitados para reponer stock o acordar pagos porque no hay precio. Escapa al conocimiento y capacidad personales cómo se resuelve esta dialéctica entre lo que debería ocurrir y lo que efectivamente acontece, y por lo visto, eso sí, lo mismo le pasa a quienes presumen de entendidos en la materia. Salvo que alguien de ustedes me diga, no os diga, no, está este o esta que ha resuelto la cuadratura del círculo. Sí pareciera que se van angostando los tiempos entre relatar el diagnóstico y aplicar recetas más duras que confíen en el conservado respaldo mayoritario. El presidente o en rigor el Frente Peronista gobernante, que no muestra, repito, no muestra resquebrajaduras graves, salvo por las que la oposición pretende encontrarle todos los días, en todas las bajadas de línea, en cada título informativo, en cada editorial, muestra un camino orientador hacia el mercado interno en medio de una herencia inenarrable y de esta pandemia universal que restringirá todavía más las probabilidades exportadoras para conseguir los dólares que sostengan requerimientos de importación de un país con suerte en vías de desarrollo y acechado por una derecha corporativa insaciable. Ninguna medida adoptada por este gobierno es susceptible de ser acusada por ir manifiestamente en contra de las necesidades masivas. Ninguna, al contrario. Pero sí hay, y sé perfectamente que en esto nos ponemos insistentes, una capacidad de comunicación paupérrima, descoordinada, y que permanece casi de modo único en la seducción, con su posibilidad de desgaste, del trabajo transmisor e incansable de Alberto Fernández. No puede ser, por ejemplo, no puede ser, que el día de la agenda, que debió consistir en la presentación del presupuesto nacional, que aumenta las partidas para salud, educación, ciencia y técnica, obra pública, el día del adelanto de comenzar a tensarse el impuesto extraordinario a las grandes fortunas personales, el día en que se había avanzado en el acuerdo parlamentario para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la plata de los jubilados, quede a salvo de toda imprevisión,
Bueno, no puede ser que la agenda ese día remita a una horrible circular del Banco Central escrita con los pies, al parecer a las apuradas, para que la entienda nadie, acerca de nada menos el dólar ahorro y quedar en bandeja de los sustituyentes. Así dice ahora la comandante Pato. Debería ser increíble que se cometan estos yerros comunicacionales y más aún que desde el aparato de los medios del palo oficial pretenda compensárselos con la previsible y agotadora, aunque imprescindible, cantinela de la pornocorrupción macrista. La comunicación per se no reemplaza al hacer la política, pero ese hacer no puede prescindir jamás de una política de comunicación. El gobierno está haciendo bastante o mucho más de lo que transmite en medio de un suceso ecuménico calamitoso. La verdad no se merece deficiencias de este tipo, que no serán nodales, pero sí demasiado influyentes.